Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecemos a los asistentes su puntualidad. Damos la bienvenida a esta sesión sincrónica que hace parte de los esfuerzos de la Corporación Universitaria de Asturias por procurar el bienestar de estudiantes, egresados y colaboradores. En esta ocasión se desarrolla una charla relacionada con la higiene postural a cargo de nuestra profesional Melissa, que es especialista, si no estoy mal, en seguridad y salud en el trabajo, pero bueno, ya más adelante voy a dejar que ella misma les cuente acerca de su perfil y un poco más de esta temática. Antes de iniciar, recordamos la participación respetuosa a través del chat y si hay lugar a inquietudes o aportes, pueden ser publicados a través del mismo. En caso de que la profesional lo invite, activaremos los micrófonos que serán para intervenciones pertinentes con la temática. Sin mayor preámbulo, damos paso a nuestra profesional. Entonces, adelante, Melissa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Galvez Cortés. Yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy pues vamos a estar hablando de la ergonomía, pero más aplicada hacia las cargas, específicamente los bolsos o los maletines que cargamos para llevar de un lugar a otro nuestras pertenencias. Entonces, los objetivos pues de esta presentación, lo que quiero pues contarles el día de hoy, primero la definición del problema, objetivos, la reseña histórica de la mochila, para qué se creó, con qué fin, qué será ergonomía, ese término que hemos escuchado pero que realmente a veces no sabemos qué significa, y qué es higiene postural. Entonces, bueno, vamos a dar inicio de una vez a la presentación. La definición del problema. En la actualidad, pues como todos sabemos, llevamos de un lugar a otro maletines, morrales, bolsos, siempre hay cosas que decimos, no puedo salir sin X o Y cosas, entre eso está el dispositivo móvil. Sin embargo, a pesar de que existe un dispositivo como estos que tiene tantas funcionalidades, que sirve, por ejemplo, como agenda, que sirve para tener nuestro correo personal, que sirve también como cámara, que, bueno, que tiene tantos usos, aún así, no, digamos que no hemos aligerado esa carga que llevamos en nuestros bolsos, en nuestros maletines o que llevamos a cuestas todo el día desde que salimos de la casa hasta que volvemos. Entonces, como dice la presentación, llevamos más objetos de los necesarios y tal vez no lo hacemos de manera consciente. ¿A qué me refiero con esto? Es normal que a veces necesitemos llevar un bolso muy pesado, claro, porque entonces, entonces no llevo nada pesado para que no me genere ningún tipo de molestia. Pues no, por supuesto que algún día necesitamos llevar libros, computadores, y esto está bien, pero llevarlo de manera consciente implica llevarlo de tal manera que este peso no me genere problemas en mi cuerpo, dolores o algún tipo de patología musculoesquelética como las que vamos a ver un poco a continuación. Ok, estas malas costumbres o estas costumbres viciosas de llevar el bolso de manera incorrecta, que como les digo son inconscientes, nos dejan a su vez una huella imborrable en nuestra postura, en nuestro cuerpo. Pueden modificar nuestros huesos y nuestros músculos de tal manera que esta huella es permanente. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. La reseña de la mochila. Bueno, aquí realmente está un poco mezclado lo que es la mochila y lo que es el bolso. Se los voy a ir contando paralelamente para que tengamos una idea de para qué se creó o a quién le surgió la idea. Digamos que en la Edad Media fue cuando el ser humano empezó a tener esa necesidad de llevar cosas a cuestas, por supuesto por unas razones netamente de supervivencia, al existir, por ejemplo, tribus nómadas que debían ir de un lugar a otro haciendo grandes trayectorias, buscando precisamente mejores cultivos o cazando, etcétera. Todo esto, digamos, por neta supervivencia. Y más adelante empezamos a ver como la necesidad de llevar a cuestas
cierto tipo, por ejemplo, de cosechas. Si, por ejemplo, yo vivo en el campo y cosecho papas o yucas, pues por supuesto necesito, si no tengo un medio de transporte, llevar a cuestas para ir a vender al mercado, ¿verdad? Aparte de esto, en las guerras, los guerreros se iban muchas semanas, incluso meses, y por supuesto debían llevar toda la munición, debían llevar qué iban a comer, varios cambios de ropa, herramientas, cierto tipo de plantas en caso de que necesitaban una curación. Entonces, digamos que ellos fueron como los grandes precursores de llevar bolsos muy, muy pesados, ¿sí? Porque iban para excursiones bastante largas y con cosas muy pesadas, como es una munición. Bueno, paralelo a esto, el bolso, lo que llamamos un bolso de mujer, cuando hablo de un bolso me refiero a este, ¿sí? Ya se iba también, digamos, popularizando cuando las mujeres empezaron a sentir la necesidad, por ejemplo, de llevar lociones o artículos estéticos con ellas para los bailes y cierto tipo de eventos sociales. Ya se empezó a generar el bolso y luego más adelante se empezó a ver como un artículo muy de moda, ¿sí? Entonces ya no era esto que solamente lleva una loción o un perfume, sino que es este bolso que es, digamos, un complemento para mi atuendo. Y empezaron cada vez a incrementar la calidad de los materiales. Entonces, si antes eran de una fibra X, digamos, de un cuero, ahora entonces ya eran de paño, ya empezaron a tener incrustaciones de piedras preciosas y ya empezaron a las mujeres a tejer sus propios bolsos, tanto que eran de generación en generación que se los entregaban. Entonces, no, este bolso lo tejió a mano mi bisabuela y se lo pasó a mi abuela y a mi mamá y luego yo. Entonces se convirtió, miren como esa apreciación como tan importante y tan cercana de la mujer con su bolso desde hace tantos años. Entonces, ya luego, en el siglo XX, ya sale Chanel, que fue la primera, pues, como la marca de bolsos más importante, y ya dijo, no, realmente es que el bolso no es solo para llevar cosas, el bolso es un complemento de tu atuendo, que te tiene que salir con los zapatos y te tiene que salir con la correa, y tienes que tener bolsos de todos los colores para poder combinar, ¿ok? Entonces, miren cómo ha evolucionado la historia del bolso y de la mochila como tal. Por ejemplo, en las imágenes vemos en la última imagen estas dos chicas con un maletín de camping. Esta es nada más que la evolución de esa maleta de guerra que les contaba. Pero a su vez observemos que este invento fue diseñado para llevar pocas cosas, ¿sí? Y digamos que su funcionalidad se separó un poco de lo que era el comienzo, ¿ok? Entonces aquí la idea de lo que quería contarles era darnos cuenta para qué se crearon los bolsos y si hoy en día realmente estamos teniendo en cuenta que los bolsos se crearon o los maletines se crearon pues como bajo esas premisas, para llevar algo que necesito para realmente llevar cosas pues, de supervivencia, digámoslo así, y entonces colocarme a pensar, bueno, realmente de las cosas que llevo, cuántas son estrictamente necesarias y cuántas no, y realmente si lo llevo de una manera ergonómica o no, porque ahora vamos a estudiar eso, ¿ok? Entonces ya aquí les quiero pues comentar qué es ergonomía. La ergonomía entonces surge cuando el hombre empieza a trabajar, ¿ok? Ergo significa trabajo y nomía viene de nomos, que significa leyes. Entonces, la ergonomía como tal lo que estudia es la manera de planificar y diseñar los puestos de trabajo según la necesidad de, por supuesto, de los seres humanos. No adaptar el ser humano al puesto de trabajo, sino adaptar el puesto de trabajo al ser humano que lo va a ocupar. Bueno, allí, por ejemplo,
Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en una maquila, entonces tengo una máquina de coser y esta máquina de coser está, por ejemplo, diseñada para una persona que mide 1,50, pero resulta que yo mido, entre comillas, 1,85. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo me voy a adecuar a este puesto de trabajo? ¿Qué puedo hacer para poder estar a gusto en este puesto de trabajo sin generar lesiones en mi cuerpo? ¿Okay? Entonces, digamos, toda esta adecuación de los puestos de trabajo para que las personas se sientan cómodas en su trabajo, no son, digamos, de una sola profesión, sino que es algo interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, el diseñador industrial debe saber mucho de ergonomía, debe conocer cuáles son los principios ergonómicos de una silla, de una mesa, de un salón, etcétera. Cómo voy a crear o generar elementos para que voy a lanzar al mercado que realmente van a garantizar que no van a ir en contra de las leyes del cuerpo, por decirlo así. Entonces, la ergonomía es una ciencia interdisciplinar por eso precisamente. También se ha definido como el conjunto de investigaciones científicas de la interacción del hombre con su trabajo, como les comentaba. Por ejemplo, acá estas imágenes que vemos, la primera, el rojito pues aparece de manera como no debemos estar y la verde como sí debemos estar. Por ejemplo, es muy normal ahora en teletrabajo que nosotros queremos ir hacia las cosas, como que nosotros queremos ir hacia el computador o hacia el celular y no tanto traer el computador hacia nosotros como debería pues ser. Este tipo, por ejemplo, de posturas generan muchísimos dolores musculares y musculoesqueléticos, como vamos a ver a continuación. En la próxima imagen, en la segunda imagen, observamos, por ejemplo, cómo esta persona tiene una silla que es graduable, pero no la gradúa de la manera que debe ser. Aquí les voy a mostrar con el cursor. Está aquí, ella puede apoyar los pies perfectamente, que es la idea, y acá sube demasiado la silla de manera que los pies quedan volando y aparte se está agachando un poco acá, lo que llamamos comúnmente una joroba, sacar joroba, ¿ok? Digamos, hay posturas que, bueno, puede que no sea la postura perfecta, digamos, no, es que en el trabajo yo necesito hacer X o Y postura que no es perfecta, está bien. Digamos, yo necesito hacer una torsión, necesito hacer un movimiento, lo puedo hacer, siempre y cuando tenga la conciencia de que no sea un movimiento vicioso, o sea, que no voy a estar todo el tiempo recargándome contra un lado, o simplemente sé que cuando tengo que hacer esos movimientos estiro, ¿sí? Lo mismo pasa con el bolso, los bolsos aplicados a la ergonomía, los bolsos ergonómicos, por ejemplo, este que les muestro acá. Esto tuvo toda una ingeniería para observar cómo era más cómodo llevar un bolso, de qué manera generábamos menos dolor y menos molestia, y también mucho estudio de cómo funciona el cuerpo humano, ¿okay? Luego, más adelante les estaré hablando de eso, pero pues por ahora quería dejarles claro que la ergonomía he estudiado más que todo el hombre y la manera en cómo se relaciona con su lugar de trabajo. Entonces vamos a seguir y ahora les voy a hablar sobre la higiene postural. La higiene postural, digamos que se confunde mucho con el concepto de ergonomía, pero ya sabemos qué significa ergonomía, ahora vamos a ver este concepto. La higiene postural es una recopilación de normas, de saberes, de conceptos que lo que buscan es establecer cuál es la mejor posición en la que debo llevar mi cuerpo en cierto tipo de momentos o actividades que realizo durante el día, ¿sí? Entonces me hago entender. ¿Cuál será esa posición más adecuada para mí cuando estoy sentada? ¿Cuál será esa posición más adecuada para mí al dormir? ¿Cuál será la posición más adecuada cuando camino? ¿Sí? De esto se trata la higiene postural. También trata mucho, por ejemplo, del levantamiento de cargas, cuál es la manera correcta de levantar una carga o de subir o de bajar, ¿sí? Por supuesto, la higiene postural, entonces vemos que se lleva a diferentes ámbitos o escenarios
y de alguna manera no se queda tanto como en la parte más laboral, ¿sí? Aunque ahora la ergonomía, digamos que ha crecido mucho porque hay sillas ergonómicas y bolsos ergonómicos, como les contaba, entonces las personas que diseñan estos productos deben saber de ergonomía. Pero digamos que aplicándola pues a la vida diaria, se aplica más en el entorno laboral. Por ejemplo, la higiene postural, volviendo a la higiene postural te dice cuál es la manera correcta de sentarte, ¿sí? Pero entonces es desde la ergonomía que tomando esta postura correcta la llevamos al puesto de trabajo para que esta persona esté 8 o 10 horas sentada con una correcta higiene postural. Entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva observamos, esto pues es algo muy común en seguridad y salud en el trabajo, tener un correcto manejo de cargas, ¿sí? Porque hay muchas lesiones musculoesqueléticas relacionadas a las cargas, aunque no sea algo muy pesado, no tiene que ser muy pesado. Pero si es algo, por ejemplo, muy repetitivo y que lo estamos haciendo de manera equivocada, podemos generar grandes lesiones en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante ir pensando, metiéndonos un poco en el cuerpo, pensando cómo lo voy a mover. Si hay un movimiento que me molesta, pues escuchar el cuerpo e ir, digamos, haciendo cambios al respecto. Entonces, por ejemplo, las cargas. Esto también se aplica mucho con los bolsos. Más tarde se los estaré contando mejor. Tener las cargas más pegadas al cuerpo me implica un mejor manejo del peso, ¿sí? El peso de este objeto es externo a mi cuerpo, pero al mantenerlo más pegado, digamos que lo puedo manejar mucho mejor, ¿sí? Entonces este es el error que está cometiendo, digamos, el primer ejemplo, que es llevar esta caja con peso alejada del cuerpo, porque entonces acá genero otro centro de masa, hay otro peso que tengo que llevar que por lo general va a hacer que mi espalda vaya hacia adelante. ¿Ok? Entonces, cuando llevemos peso, llevarlo lo más pegado al cuerpo posible y ojalá al nivel de lo que llamamos el core, que son los músculos abdominales que nos generan mucha estabilidad. Bueno, después observamos acá un ejemplo al subir cajas, subir cosas por encima de la altura de la cabeza. Digamos que esto se debe evitar a toda costa, más que todo si es algo pesado. Entonces, si yo debo subir esto a una repisa, pero resulta que esto pesa más de 10 kilos, no debo elevarlo por encima de mi cabeza, sino tratar de elevarme yo. Y cuando esté a la altura, ahí sí, descargar. ¿Okay? Por eso vemos que ella se monta como en un pequeño banquito para subir su carga más encima del nivel de los hombros. La postura de sentarse, que ya la vimos, ahí ella simplemente lo que está haciendo es sacando lo que llamamos comúnmente joroba y le está sobrecargando su espalda, ¿sí? Está haciendo demasiada presión, especialmente en la zona lumbar, y esto probablemente le va a generar un gran dolor de cuello. Ahora, las cargas laterales. Es normal que llevemos, por ejemplo, volviendo al caso de los bolsos, cuando tenemos que llevar un maletín. Esto se aplica para los hombres, que a veces llevan maletines, les gusta llevar allí el portátil y muchos libros, y esto resulta que tiene un peso súper alto, digamos que llegue a pesar unos 5, 6, 8 kilos. Listo, es normal que tú llevas este maletín, pues obvio lo llevas hacia un costado, es normal. Pero la idea es no lleves el maletín, puedes simplemente cambiarlo de lado cada 10 o 15 minutos para que no sea un solo lado de la columna el que esté trabajando, ¿sí? Entonces, y tratar de que los hombros no hagan esto, generar un poco más de conciencia y cambiar de lado y descansar. Básicamente, en cuanto a las cargas laterales, aplica de esa manera. Ahí lo que muestran es que ella no debe llevar el peso distribuido solamente en una mano, sino que si puede partirlo en dos, pues lo parta, pero pues yo sé que eso no siempre es posible. La siguiente imagen, vamos a verlas pues una por una, aunque digamos que es un poquito salido de nuestro tema, pero yo sé que este tema entra dentro de la higiene postural.
Y también aplica mucho en la manera de llevar nuestro bolso. Por ejemplo, cuando por ejemplo, llevamos un bolso muy pesado y debemos abrirlo, esto también, yo he visto personas, por ejemplo, particularmente las personas que trabajan como proveedores de internet y televisión, ellos, por ejemplo, les aplica muchísimo allí la higiene postural y todo lo relacionado con las cargas posteriores, porque ellos llevan un maletín súper pesado. Aquí en Pereira pues andan en moto, entonces, o sea, eso significa que deben llevar el bolso todo el día a cuestas, pues cuando están transportándose de un lugar a otro, cuando están caminando y luego cuando salen. Entonces estas personas, cuando van a abrir el bolso, yo veo que ellos se hacen en el piso porque está muy pesado, y allí se hacen de cualquier manera y abren y buscan todas las cosas, y luego cuando se van a parar, tienen que hacer un gran esfuerzo con su espalda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando ella está agachándose y lo que hace es flexionar la columna hacia adelante y luego se para con el peso, digamos que esa es una de las principales causas de lesiones de trabajadores que deben llevar peso en este caso adelante de su cuerpo. Entonces, la manera correcta es doblar las rodillas, traer el peso de nuevo cerca al core y luego simplemente estirar las rodillas. Yo sé que eso ya nos lo han contado muchas veces. Aquí lo que sigue simplemente es que ella está parada en una mesa demasiado alta, entonces, ¿cuál es la idea? No estar aquí, sino que estar un poquito más abajo. Miren que siempre lo correcto es estar casi a la altura del ombligo, por decirlo así. Bueno, vamos a continuar, entonces ya sabiendo más o menos o habiendo entendido los conceptos de higiene postural y de ergonomía, vamos a desviarnos un poquito hacia el cuerpo humano. Entonces, la columna vertebral. Acá observamos cómo se conforma la columna vertebral. Esto es importante conocerlo, sobre todo como cultura general, pero también, como les he ido contando, de hacer un poquito más de conciencia sobre el cuerpo, también es interesante saber cómo se compone la columna. La columna vertebral es una estructura ósea, por supuesto, la más larga y la más importante del cuerpo. Se compone por 33 vértebras, cada una con un disco intervertebral, y digamos que, entre comillas, una de las funciones, o la función más importante para el sistema nervioso es que por dentro va la médula espinal, que lleva todas las corrientes nerviosas del cuerpo, ¿sí? Entonces, aparte de esto, la columna es muy interesante, digamos que es una gran ingeniería, porque si la columna fuera, por ejemplo, de aluminio, digamos que fuera una estructura totalmente de aluminio recta, sin discos intervertebrales y sin, digamos, toda su estructura como es, se partiría al hacer todos los movimientos que tiene la columna, porque la columna es tiene muchos movimientos, es muy móvil. Entonces ella tiene movimientos hacia los lados, tiene movimientos hacia adelante, tiene movimientos hacia atrás, tiene planos inclinados, ¿sí? Son movimientos que, por ejemplo, una estructura, como les comentaba, de aluminio no nos permitiría hacer. Entonces, es una gran obra de ingeniería que tenemos allí en nuestro cuerpo y que, por supuesto, debemos cuidar. Entonces, acá nos muestra pues 3 partes. Realmente debajo de la columna lumbar tenemos lo que es el sacro y lo que es el coxis. Pero bueno, vamos a concentrarnos en estas, en la columna lumbar. Entonces, en la columna lumbar, les voy a mostrar más o menos aquí en mi cuerpo, es hasta dónde debe llegar el bolso. Entonces, cuando me pongo este bolso, miren que llega hasta mi columna lumbar. Más abajo de mi columna lumbar, ya digamos que me generaría un contrapeso, pero quería que mi espalda se fuera hacia atrás. Entonces, hasta la columna lumbar es hasta donde debe llegar mi bolso, en este caso. La columna dorsal es importante también para este caso de las cargas, que debe estar recta y no
hacia adelante, ¿sí? La columna dorsal pues va básicamente un poco más abajo del ombligo hasta nuestros hombros. Entonces es todo nuestro tórax, como también le podemos llamar. Y la columna cervical, por ejemplo, es nuestro cuello. La columna cervical es muy, muy delicada. Hay muchos dolores a nivel cervical que se generan por malas posturas o por movimientos realizados de manera incorrecta. Por ejemplo, simplemente voltear de manera, digámoslo, súbita nos puede generar un dolor en la columna cervical, lo que llamamos muchas veces que tengo un mico. Eso normalmente pasa en la columna cervical. Entonces, al llevar un bolso, volvemos a nuestros ejemplos, la columna cervical debe estar totalmente libre de esta presión, o sea, el bolso no debe estar aquí en mi columna cervical ejerciéndole presión hacia abajo, porque puede generar un deterioro de los discos intervertebrales. Ahora, si llevo un morral de campo que me quede aquí un poquito más arriba de la columna cervical, lo puedo llevar siempre y cuando no me esté ejerciendo presión, ¿sí? Esa es la idea, digamos, allí, con las partes de nuestra columna. ¿Qué más les puedo comentar? Realmente, esto se los voy a contar solo como manera pues como de cultura general, no vamos a entrar como a profundizar. Simplemente quería contarles lo de las vértebras, 33 vértebras y los discos intervertebrales. Digamos que esta es una vértebra, esta es otra, y en la mitad tiene como ese disco que es el amortiguador, como si tuviera un amortiguador, y es precisamente ese disco el que nos permite mover nuestra columna hacia los lados haciendo estos movimientos, digamos que son tan importantes. Vamos a avanzar entonces allí, ya sabiendo más o menos cómo funciona nuestra columna, vamos a mirar cuáles son los movimientos de la columna. Entonces, la flexión de espalda, en este caso, es llevar nuestra espalda hacia adelante, como está la muchacha del primer ejemplo. Esta postura, si bien la hacemos, por ejemplo, en el gimnasio o los que somos practicantes de yoga, la practicamos mucho, al hacerla, digamos, conscientemente y dentro de una rutina de ejercicios, podemos recibir algunos beneficios. Sin embargo, mantenerla durante mucho tiempo, un tiempo prolongado o hacerla de manera inconsciente puede generar algunos daños o algún tipo de molestia en nuestra columna. Por ejemplo, las personas que han tenido hernias discales. Las hernias discales muchas veces salen en la zona lumbar, que a veces vemos personas que tienen mucho dolor acá y resulta que lo que tenían era una hernia. Entonces, ¿se acuerda que les hablaba del disco intervertebral? Bueno, por el lado del disco intervertebral pasa el nervio, y el nervio lleva, digamos, toda la información de dolor, de todo lo que sucede, digamos, a nuestro alrededor, son las conexiones nerviosas. Y cuando el disco vertebral se sale y pinza el nervio, pues esto es muy doloroso. Entonces, demasiado doloroso. Entonces, estas personas que han tenido o tienen hernias deben, por ejemplo, evitar hacer una flexión, ¿sí? Estas personas deben informarle a su profesor de yoga o a su instructor de gimnasio que han tenido perdón, estas molestias, para de esta manera que evitar empeorar esta condición. Entonces, volviendo al bolso, ¿en qué momento podemos tener una flexión? Llevando, en este caso, este morral. Cuando mi espalda, por ejemplo, aquí está neutral, cuando mi espalda está en una flexión. Cuando, y esto es muy común, vemos que las personas hacen esto con el bolso. ¿Sí? Esto es una flexión. Entonces, cuando caminamos en esta flexión, o mirando siempre hacia abajo, muchos niños lastimosamente caminan así con sus bolsos, porque son muy pesados, entonces los ponen aquí y caminan, pero ya luego se nos vuelve como un vicio. Estas posturas también nos pueden generar demasiada tensión, más que todo en esta parte lumbosacra.
¿ok? Porque esta parte de abajo de nuestra espalda está haciendo mucha fuerza por sostener para que nuestra espalda no se caiga hacia adelante. Entonces, aquí estos músculos están trabajando muchísimo, y más si no estamos, por ejemplo, activando nuestro abdomen, puede generar mucho más molestia. Bueno, la extensión. ¿Cuándo podríamos, por ejemplo, tener una extensión? Que es este movimiento que ella nos muestra aquí. Este movimiento de la espalda como la cabeza hacia atrás. ¿Cuándo podría haber una extensión al llevar nuestros morrales? Muy sencillo. Y esto, bueno, es un poco menos común, pero también lo vemos, es cuando colocamos las asas o las cargaderas demasiado largas, y entonces el peso, miren lo que hace. Entonces, yo estoy caminando y la espalda se me va hacia atrás, entonces mi espalda está en una extensión, ¿ok? Y esto pues genera otro tipo de problemas, como les cuento siempre, la mayoría son a nivel lumbosacral, y hay que cuidar demasiado esta zona de nuestro cuerpo. Entonces, tal cual como yo lo muestra ahí, la extensión es llevar el pecho un poquito hacia adelante y la espalda hacia atrás. Vamos a continuar con los movimientos de la espalda. Ay, perdón, me salí. Qué pena con ustedes, me salió un momento de PowerPoint ya. Entonces, acá, movimientos de la columna, inclinación. La inclinación lateral, como les comentaba, ahorita que hablábamos de la columna, es realizar este movimiento. Irnos hacia el lado es realizar una inclinación. Miren que nuestra espalda, a pesar de que cuando nosotros pensamos en la palabra columna, nos imaginamos una estructura totalmente recta, miren que nuestra espalda, nuestra columna nos brinda esta posibilidad de hacer estos movimientos. Entonces es extremadamente, tiene mucha movilidad, a pesar de ser tan fuerte. Bueno, la inclinación. La inclinación también genera prolongadamente algún tipo de molestias. ¿Por qué? Y vuelvo a nuestro ejemplo del bolso, porque todo esto quiero que lo apliquemos a los bolsos. Cuando llevamos el bolso y resulta que tengo una cargadera más corta y la otra más larga, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el peso se me va a distribuir de manera incorrecta. Entonces acá mi espalda está en inclinación. Resulta que yo estoy inclinada, pero no me doy cuenta porque, digamos, que me acostumbré a caminar de esa manera. Entonces mi espalda está inclinada. ¿Qué significa esto para mi espalda? Que los músculos de uno de los dos lados van a estar sobrecargados, ¿sí? Y los músculos del otro lado se van a ir, digámoslo así, expandiendo, los otros se van a ir contrayendo, y esto puede tener también repercusiones a nivel esquelético, ¿ok? Y la rotación igual, de manera prolongada es bastante dañina para nuestra espalda. Cuando llevamos el bolso, digamos que no hay tanto en rotación, a no ser que vayamos de esta manera, pues que es algo que no realizamos. Pero la rotación prolongada también genera muchos dolores, muchas molestias. Por eso estos movimientos de la espalda, si bien es importante hacerlos, y a veces generan muchísima liberación, cuando hacemos una rotación, podemos sentir que estamos estirando un poco, pero de manera prolongada o siempre hacia el mismo lado, ahí es cuando se genera, digamos, una pequeña molestia en los discos intervertebrales. Entonces, observamos, por ejemplo, personas que en su trabajo deben hacer siempre una torsión. Un ejemplo muy sencillo es la persona que tiene la impresora a un lado y resulta que tiene que entregar lo que imprime, lo tiene que entregar hacia el otro lado. Entonces, él tiene que venir acá y estirarse a recoger lo que imprimió, y luego tiene que ir allá a entregar. Y siempre tiene que rotar aquí y aquí entrega. Y rota y entrega. Ok, entonces ese movimiento le va generando un desgaste específico de los músculos de esta parte, y más que todo a nivel esquelético también se ve muy afectada. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo sé que ese es mi puesto de trabajo, bueno, pedir dentro de lo posible que yo pueda tener una impresora al frente, por ejemplo. Y lo otro es
bueno, si tengo, por ejemplo, una silla de ruedas, una silla pues girable como esta, giro, tomo el papel, giro de nuevo y entrego, ¿sí? Digamos que evitando este tipo de esfuerzos del cuerpo, nuestra espalda pues como que puede tener un poco más de durabilidad. Entonces generar ese tipo de conciencia o hacer esos movimientos de manera muy consciente. Lo otro es estirar más o menos cada hora, entonces yo me paro y estiro mi cuerpo y esto me va a ayudar a liberar toda la tensión que hay en los músculos. Siguiendo entonces, la función de los músculos en la actividad de la columna. Digamos que ya les he contado mucho, ya les he adelantado muchísimo de la función de los músculos, pero, por ejemplo, estos músculos están en la parte posterior, digamos que son unos músculos más profundos, que son el espinal, que queda más cerca de la columna, el longuísimo, que queda un poquito más hacia el lado, y el iliocostal, que queda más en el costado, estando entonces el espinal a un lado, el longuísimo en la mitad y el iliocostal al otro lado. Me parece muy interesante estudiar estos músculos. ¿Por qué? Porque son músculos que nos recorren desde el tórax. Entonces recordemos dónde es el tórax, aquí más abajo de las costillas flotantes, hasta mi cabeza, ¿sí? Entonces, cuando observo todo ese recorrido que hace esos músculos, entonces empiezo como a comprender un poco la estructura del cuerpo, ¿sí? Entonces, miren que estos músculos, entonces, perdón, nos ayudan a estar en una postura erguida, o sea, estar de pie, que, entre comillas, pues es una postura que va en contra de la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Qué es estar a favor de la fuerza de gravedad? Pues estar acostado, pero estar de pie genera una activación muscular, que mi columna no esté así, sino que esté erguida. Necesita, digamos, como les contaba ahora, de toda una ingeniería corporal. Y los músculos, en este caso, estos músculos que les estoy comentando, pues son antigravitatorios, o sea, que nos ayudan a pelear contra la gravedad y nos ayudan también como a mantener la columna en su lugar. Entonces, si se carga un bolso sobre un costado, se activa solamente la musculatura de costado. Entonces, por ejemplo, especialmente el iliocostal. Vamos con las mujeres. Y aquí tengo muchísimas cosas, porque sé que a veces llevamos maquillaje o cosas que decimos, es que no puedo salir de la casa sin el bloqueador. No puedo salir de la casa sin el maquillaje, sin el rubor, sin el polvo, sin el delineador. Y cada vez tenemos más cosas para llevar. Pero resulta que siempre lo llevo en el lado izquierdo. Y aparte lo llevo de esta manera. Está bien tener el peso al lado del cuerpo, pero no ejercerle de pronto una presión hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta musculatura está muy activa y le estoy generando mucha tensión porque siempre está contraída. Y la de este lado no. Lo que puede generar una deformación en la espalda, que la vamos a ver más adelante. Entonces, miren, por ejemplo, lo que yo les contaba de la ergonomía. Un diseñador de bolsos que conoce la ergonomía sabe que la espalda tiene unos músculos importantes que pasan a los lados de la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, miren que este refuerzo es muy similar al refuerzo de los músculos a través de nuestra espalda. Y la manera como se deja esta parte de acá para que pase nuestra columna vertebral, digamos que fue diseñado por una persona con gran conocimiento de la ergonomía y del cuerpo humano. Entonces vamos a proseguir. Aquí estos músculos pues ya son los que tenemos, los músculos anteriores que están en la parte de adelante de nuestro cuerpo. Como podemos observar, pues son muchísimos. Los que más me interesan acá, pues como resaltar, son los músculos como a nivel del core. Como les contaba, el core proporciona pues como estabilidad y protección a la columna vertebral,
y son súper importantes porque transmiten esa fuerza del tren superior al tren inferior, que son nuestras piernas. Entonces, por ejemplo, al llevar nuestro bolso, intentar no sobrecargar excesivamente los músculos de esa parte posterior. ¿Cómo se pueden sobrecargar? De esta manera o de esta manera, ¿sí? Entonces tratar siempre de tener una postura neutral. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, realmente no está, por ejemplo, la clavícula, no es un músculo, pero abajo está el pectoral mayor. Entonces, este músculo que es nuestro pectoral mayor, miren que él también tiene ese trabajo de ayudarnos a tener una postura erguida. Cuando él se duerme, digamos, se inhabilita, miren lo que pasa con mis hombros. Pero cuando lo habilito, miren cómo la postura mejora notablemente. Entonces, si bien no debemos sobrecargarlos, la idea sí es activar todos estos músculos que tenemos que nos van a ayudar a tener una mejor postura. Estos músculos también a la hora de usar bolsos, las personas que tienden a colapsar el pecho, cerrar el pecho. Entonces, si yo cierro mi pecho, ¿qué pasa con estos músculos? No los estoy activando. Y aparte se están acortando porque no están trabajando como normalmente deberían trabajar. Entonces yo ando con mi bolso de esta manera, los músculos de atrás se están alargando y estos músculos de adelante se están acortando. Tanto que vemos personas, por ejemplo, en clases de yoga, que uno les dice, bueno, siéntate derecho, de esta manera, con la espalda recta. No, es que me duele mucho sentarme así. ¿Cómo no te duele? Así no me duele sentarme. Pues claro, porque ya estos músculos, digamos que están tan débiles, que al momento de tú activarlos ya generan una molestia. Entonces, la idea es no sobrecargar estos músculos para evitar una degeneración de la columna vertebral. Entonces, ¿cómo debe ser una maleta ergonómica según todo lo que hemos visto? ¿Hasta dónde vamos? Entonces, varios tips. Por ejemplo, esta muchacha de acá lleva un bolso pues muy pesado y con un asa o una cargadera muy pequeña, y este bolso pues de acá se ve un poco más apropiado. Entonces, una maleta ergonómica, como les contaba, debe respetar el cuerpo, respetar la forma natural del cuerpo, respetar la simetría del cuerpo, porque nuestro cuerpo es simétrico y no es tan simétrico llevar el peso hacia un lado, ¿sí? Sí es simétrico llevar ambas asas o ambas cargaderas al lado y lado del cuerpo, ¿ok? Bueno, llevarlo también, puede que tengamos un bolso ergonómico, pero no lo llevamos de manera correcta, pues realmente no estamos haciendo nada. Y siempre tener mucha conciencia corporal, digamos que eso realmente hace la diferencia. O simplemente, como les contaba, no es que definitivamente yo no voy a andar con bolso, yo quiero con maletín, yo quiero andar con una cartera, no pasa nada. Entonces es importante que notes que no estás bajando tu hombro o que no lo estás subiendo, y a los 15 minutos te cambias. Y de nuevo, observas que tu hombro no esté inconscientemente subido. Y a los 15 minutos vuelves y te cambias. Y si vas a andar más de una hora, por ejemplo, entonces sueltas el bolso un momento, haces unos pequeños círculos y vuelves y te lo pones. ¿Sí? Entonces, también llevarlo de manera consciente hace muchísimo la diferencia. Desviaciones de la columna. Digamos que vamos a ver esto pues rápidamente. La columna, que ya veíamos anteriormente, tiene unas curvaturas normales, ¿sí? Aquí están, pues, en la diapositiva, que son cifosis, lordosis. Cifosis siendo como una pequeña curvatura hacia adelante, y siendo la lordosis una pequeña curvatura hacia atrás, pequeña. Entonces, por ejemplo, para exagerar, les voy a mostrar qué sería una hiperlordosis o una lordosis, bueno, exagerada, lo que llamamos normalmente una joroba, sería esto. ¿Ok? Entonces, sí, hay una curvatura natural de la espalda, pero yo la estoy
exacerbando, la estoy exagerando con mi postura. Entonces estoy llevando demasiada tensión hacia las vértebras. La cifosis cervical, también muy común en la gente mayor, llevar hacia adelante el rostro, ¿sí? Esto, como les comentaba, las vértebras cervicales son muy delicadas. La cifosis lumbar y la lordosis sacra. Bueno, la lordosis sacra es muy común a veces en mujeres que tienen como esa, inconscientemente, se paran de tal manera que esperan que sus caderas sean más prominentes hacia atrás, lo que hace que la desviación, digamos, de la columna se intensifique. Esto también es digamos, algo muy doloroso, que genera pues muchas lesiones también. Bueno, entonces allí, cuando volvemos al bolso, yo diría que la mayoría de estas, digamos, estas son las naturales, pero las podemos exacerbar si llevamos el bolso de manera incorrecta, tanto la cifosis cervical, como les contaba, si llevo un bolso que me genera una presión hacia adelante, puedo, digamos, exacerbar esa cifosis. La lordosis, si estoy sacando la joroba de alguna manera, tratando de traer mucho el peso hacia mí o el cuerpo hacia adelante. Y bueno, la cifosis lumbar, si el bolso va hasta más abajo de lo que debe ir. Y al lado podemos ver la escoliosis. Entonces esta pues es más que obvia de admirarla. Yo creo que todos tenemos un grado de escoliosis. Precisamente todos tenemos algún grado, por pequeño que sea, de escoliosis. Solamente un bebé de 1 o 2 años tiene una columna totalmente derecha. Y esto es normal hasta cierto punto, pero llega un punto en el que puede también generarnos algunas molestias a nivel musculoesquelético. Y de nuevo al ejemplo del bolso. ¿Podría yo generarle una escoliosis a mi columna por llevar un bolso de manera incorrecta? La respuesta es sí, 100%. Cuando llevamos el bolso, volvamos a la cartera. Esta está chiquita, pero sé que hay unas que pueden medir 10 veces más que esta. Y aquí llevo todo lo que necesito llevar, o como eran anteriormente las pañaleras, ¿cierto? Entonces nuestras mamás ahí llevaban todo lo que necesitaba el niño, los cambios de ropa, los biberones, los juguetes, todo lo que necesitaban para el niño, que eran muchísimas cosas, medio trasteo y todo ahí debajo del hombro. Entonces, ¿qué hace naturalmente esta parte de mi cuerpo? Se sube, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí un cuerpo externo que me está bajando el hombro. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Cuál es su respuesta natural? No, pues aquí no están bajando, pues yo voy a subir. Entonces, el hombro todo el tiempo está tensionado de esta manera. Entonces, ¿qué pasa aquí? La columna, sin querer, voy a estar llevando más tensión hasta esa parte de mi cuerpo. Y la columna se va a ir yendo hacia esa parte del cuerpo que tiene mayor tensión, o en la parte del cuerpo donde los músculos están más, digámoslo, más desarrollados. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que van al gimnasio y trabajan mucho, digamos, los brazos, etcétera. Y resulta que por naturaleza tenían uno de los 2 lados más desarrollados, que es normal, por ejemplo, nosotros que somos diestros. Y estas personas trabajaron igual por ambas partes, pero esta parte derecha quedó más trabajada que la parte izquierda. Por lo tanto, los músculos de ese lado derecho están más desarrollados, o sea, son más fuertes por lo general. Entonces, jalan un poquito más hacia esa parte donde hay mayor estabilidad muscular. Entonces, eso también nos genera una escoliosis. Pero definitivamente usar un bolso de manera correcta o incorrecta puede generar, bueno, puede ser algo que influye demasiado. Por ejemplo, yo tengo un nivel de escoliosis pequeño hacia la derecha y si, digamos, yo no supiera que tuviera esa escoliosis o sabiendo que tengo esa escoliosis, yo digo, no, pues ya que ya tengo escoliosis, ya voy a seguir llevando el bolso hacia el lado derecho. Ya. ¿Qué pasa aquí? Pues se puede empeorar la condición
o pueden resultar nuevas condiciones. ¿Sí? Entonces la idea es que si, por ejemplo, algunos de nosotros sabemos que tenemos algunos problemas de espalda, pues tratar de no empeorarlos con nuestra postura incorrecta o llevando las mochilas de manera, digamos, inconsciente, como les he dicho. El centro de gravedad, digamos que ese ejemplo es más que claro. El centro de gravedad es un punto en nuestro cuerpo donde se concentran todas las fuerzas, ¿ok? El centro de gravedad del hombre es un poquito diferente al de la mujer, pero básicamente queda en nuestra parte lumbosacra, ¿ok? Estamos un poco hasta esa parte. Entonces ahí se nota como hay una línea que nos atraviesa y nosotros al irnos hacia adelante estamos alterando ese centro de gravedad y al irnos hacia atrás también lo estamos alterando. Entonces la idea es tratar de mantenerlo lo más neutral posible, de manera que nuestras fuerzas se equilibren, ¿sí? Ahora sí, ¿cómo debe ser una maleta ergonómica? Como ya habíamos hecho esa, digamos, esa reflexión anteriormente, ahora la vamos a volver a hacer. ¿Cómo debe ser? Según todo lo que hemos visto, evitando que me dé una escoliosis, evitando tener una cifosis más pronunciada de lo normal o exacerbando una lordosis. Entonces, básicamente esta imagen resume todo lo que, bueno, la gran mayoría de cosas que hemos hablado. La altura de la mochila no debe superar el tronco, ¿sí? Dentro de lo posible. No debe presionar mi zona cervical, que es la parte posterior del cuello. No deben ser demasiado profundas y el peso debe estar lo más pegado a mi cuerpo posible. Si yo tengo que llevar un computador, y sé que es un computador súper pesado porque a veces tenemos unos computadores que pesan demasiado, sea porque nos gusta que sean grandes, o sea porque es súper viejo o por lo que sea, entonces llevar ese computador allí pegado a nuestro cuerpo. Miren que por ejemplo estos morrales tienen ahí ese pequeño bolsillo para colocar más que todo pues los portátiles o las cosas que pesan más, porque es un diseño ergonómico. La altura de la mochila, bueno, ya la veíamos, no debe ser superior al tronco. Y como les comentaba anteriormente, yo puedo tener la maleta más ergonómica del mercado, pero si tengo una asa más larga que la otra, o si me la pongo a un solo hombro, porque nada me gano yo con tener esa maleta que sí que me, digamos, ahí no me costó mucho porque la busqué que fuera ergonómica, pero resulta que yo junto las dos cargaderas y me las pongo siempre a este hombro. Y siempre ando con estas dos cargaderas aquí, o con una sola, pues entonces no me ayuda en nada. Entonces no solo que tener una maleta súper ergonómica, sino llevarla de manera consciente. Es más, podemos llevar una maleta que no sea ergonómica, pero mientras la llevemos conscientemente, eso va a evitar todos los daños musculoesqueléticos que les he contado. Bueno, ya para finalizar, ya nos quedan pues algunos minuticos. Me gustaría pues como que cogiéramos un bolso que tuviéramos al lado y cada uno mirara si puede sacar las cosas que tiene ahí, sacarlas, o si no, como mediante la observación, sacar las cosas que hay en el bolso que estoy usando en este momento y decir, o sea, nos podemos encontrar ahí con cosas que, por ejemplo, yo tengo un pincel, no sé por qué, o cosas que yo digo, pero yo, ¿por qué llevo esto en la maleta? O sea, ¿hace cuánto será que yo llevo esto para todas partes? Porque lo llevo a donde voy, pero nunca lo uso, o lo metí ahí hace 2 años y no me doy cuenta que estoy cargando con eso en mis hombros, que estoy cargando con este peso innecesario, con este artículo innecesario en mis hombros, cuando, digamos, podría andar de una manera más liviana por la vida sin artículos innecesarios. Entonces, en este caso, pues yo les voy a mostrar lo que yo tengo en mi bolso. Entonces me gustaría que cada uno en casa o donde estén realizando pues esta charla puedan hacer esta actividad de manera consciente, o sea, ¿qué es esto que llevo en mi bolso? O sea, de encontrarse con ese contenido del bolso en ese momento y decir, de 1 a 10, ¿qué tan necesarias son estas cosas? O que con tanta regularidad las utilizo. Si podemos distribuirlas como en varios grupos, según la frecuencia con la que las utilizamos, lo podemos hacer.
y calcular más o menos qué pesa. Por ejemplo, yo tengo cosas que no utilizo, por ejemplo, este pincel, pues afortunadamente no pesa nada. Y tengo, por ejemplo, este micropor y tengo un par de medias. Entonces, por ejemplo, esto son cosas que no utilizo, que no sé realmente hace cuánto tiempo las tengo en el bolso y que realmente no hay ninguna utilidad en tenerlas ahí. Simplemente las puedo sacar y hacer espacio para otras cosas que realmente necesito. Entonces, el peso de las cosas que sí utilizo, más o menos calcularlo, ¿sí? Y mirar efectivamente que el grupo que más pese sea ese grupo de las cosas que realmente sí necesito y realmente sí utilizo. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues con la frecuencia o observando la última vez que las utilicé. ¿Ok? Entonces, bueno, si alguien quisiera en este caso, digamos, compartirnos algo que encontró en su bolso que no utilice muy a menudo, en este caso, pues, digamos, puede compartirnos su experiencia o lo que tenga para decir. A veces nos encontramos con cosas que decimos, o sea, realmente hace cuántos meses o cuántos días estaba esto en mi bolso y yo realmente no lo uso. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere compartirlo, pues está totalmente bienvenido a compartir su experiencia con este ejercicio o si tiene alguna pregunta o alguna opinión. Bueno, si te parece, entonces mientras nos plantean las preguntas, si llegan a haber dudas, hay una duda que de pronto queda y es, ¿qué señales crees tú que podemos tener en cuenta para decir, bueno, estoy haciendo algo mal, tal vez debo pedir una cita médica o debo revisar el tema de la higiene postural? Ok, entonces, bueno, como les decía, pues estar muy conscientes de las señales del cuerpo es lo que, digamos, nos da como esa bandera, esa bandera roja, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuáles son los principales síntomas? Adormecimiento de los brazos, adormecimiento de los dedos. Este es un síntoma, digamos, súper importante, más que todo en las personas que sufren o que a veces tenemos síndromes del manguito rotador, por ejemplo, tendinitis del manguito rotador. Hay síndrome cervical por tensión, lo que llamamos mico, que puede generar muchas picadas. Esto, por supuesto, es un indicio de que algo no está sucediendo bien. Las picadas, dolores que vienen muy fuertes y luego se van y luego vuelven y se quitan así de la noche a la mañana. De estas picadas, por lo general, quieren decir que hay un músculo que está recibiendo más tensión que otros. Por ejemplo, la lumbalgia, que también es muy común, por ejemplo, cuando nos agachamos, cuando hacemos flexiones, sentir que uy, hasta aquí llegué y me empiece, no puedo. Eso se llama perder el rango de movimiento. También es una señal súper importante de que hay algo que no está digamos, bien en el cuerpo en ese momento. Bueno, aparte de la lumbalgia, también está, por ejemplo, el síndrome piramidal. Les estoy diciendo pues como las afecciones más comunes y cómo se representan. El síndrome piramidal pues muy parecido a la lumbalgia, pérdida de la movilidad, de los movimientos de la columna. Por eso les mostraba los movimientos de la columna para que los observen. Si me duele es porque hay algo. Si tengo picadas es porque hay algo. Si tengo adormecimiento especialmente de los dedos, de las manos, ¿sí? También los dolores que salen desde la cintura hacia las piernas, pues por supuesto me están indicando que hay algo que no está funcionando bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos dicen, alguien nos compartió que en su bolso, pues digamos que no cargan mucho. Esto es muy común en el caso de los hombres, sobre todo, que solo pues llevan libretas pequeñas, la billetera y un lapicero. Pero digamos, ¿sigue habiendo riesgo con estos pesos tan reducidos o el riesgo, digamos que es casi nulo? No, con los pesos reducidos digamos que no hay. Yo diría que ahí lo que pasaría sería como, ay no, es que mi bolso no pesa nada, entonces yo lo llevo de cualquier manera. ¿Sí? Entonces sería como no subestimar que hay un peso, puede que sea pequeño, pero no, como mi bolso no pesa nada, entonces yo lo voy a llevar hacia un lado o voy a tener la carga así súper atrás, sino que igual, aunque sea un peso pluma,
cumplir como las normas de lo que es llevar un bolso de manera ergonómica. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. También muchísimas gracias a los asistentes. Agradecemos la atenta escucha, el interés. Los invitamos a realizar la encuesta que vamos a compartir a través del chat para mejorar este tipo de actividades y pues que nos puedan ustedes proponer temáticas de interés. Recuerden que Bienestar Institucional está a sus servicios. Si requieren apoyo relacionado en temas de salud mental, desarrollo laboral, pueden escribirnos a bienestarygresados@asturias.edu.co. También contamos con el servicio de asesoría en psicología nutricional, legal o médico para estudiantes y también para colaboradores o sus familiares. Si están interesados en recibir este tipo de servicios, pueden escribir al mismo correo que les estoy comentando con su nombre completo y su número de identidad y sus datos de contacto. Y finalmente los invitamos a seguir a la Corporación Universitaria de Asturias en nuestras redes sociales y página web para estar al día con las actividades. Entonces agradezco muchísimo a todos. Ya comparto el link de encuesta y les agradecería muchísimo diligenciarlo. Gracias, Melissa, y que tengan todos un feliz fin de semana. Hasta luego, gracias.